Imagina que vas por la carretera y ves un accidente de tráfico, o que estás en tu instituto y alguien de repente se marea y cae al suelo, o que estás en casa y alguien se hace un corte profundo en la cocina. Vale que este canal está dedicado a estudiantes sanitarios, pero hay un aspecto de esa atención sanitaria que no solo depende de los profesionales, un aspecto que todos podemos hacer, y esos son los primeros auxilios. Vamos a hablar de ellos, qué son, quién los realiza, en qué circunstancias, las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta y cómo hacer una valoración inicial de la situación. Yo soy Antonio Raso, esto es Pizarra Sanitaria y aquí ayudamos a los estudiantes de sanidad y a cualquiera que tenga curiosidad por estos temas. Empezamos. Vale, pues ¿qué son los primeros auxilios? Son técnicas básicas de urgencia que se tienen que aplicar cuando hay un accidente o cuando alguien sufre algún tipo de alteración o problema repentino, y que hay que mantener hasta el momento que llegan los servicios sanitarios para que se hagan cargo del asunto. Parten de la base de que todo el mundo es potencialmente capaz de salvar una vida y por tanto van a incluir una serie de técnicas y conocimientos asequibles para cualquiera. Ante un accidente, lo que tenemos que hacer primero es valorar de forma tranquila y calmada y lo más rápidamente posible qué es lo que ha ocurrido. Y para eso recurrimos a la conducta denominada PAS, PAS, proteger, avisar y socorrer. Bien, vayamos paso a paso. Proteger primero a nosotros mismos y después a la víctima. Con proteger a nosotros mismos lo que pretendemos evitar es que haya una segunda víctima, ¿vale? Proteger a la víctima lo que pretendemos evitar es empeorar la situación. Entonces, para protegernos a nosotros, por ejemplo, podremos usar un chaleco reflectante cuando vamos por la carretera en un accidente de tráfico, o guantes, o simplemente no cometer conductas imprudentes. Para proteger a la víctima, pues podemos señalizar un accidente con triángulos, cuando, bueno, antes eran triángulos, ahora es con la lucecita esta, que es como un quinto intermitente, y simplemente la parte de proteger lo que busca es que cuando lleguen los servicios sanitarios no se encuentre en la situación peor de lo que estaba por culpa de nuestra intervención. El segundo paso, avisar. Esto es súper importante. Tenemos que dar aviso a los servicios de emergencia para que puedan empezar a funcionar. Y aquí no hay duda, el teléfono de emergencia a nivel europeo es el 112. Si no es a quién llamar, desde el 112 pueden movilizar cualquier tipo de recurso. Haga falta sanitarios, haga falta bomberos, policía, lo que sea. Tengo que llamar con tranquilidad, responder a todo lo que me pregunten y seguir sus instrucciones al pie de la letra. La última parte, ya por fin, socorrer. Y en esa parte de socorrer, como no somos profesionales de la sanidad, lo único que tenemos que hacer es tranquilizar a la persona lo máximo posible y hacer una valoración inicial de la situación. Que además, si hemos llamado al 112, ya nos van a pedir que la hagamos y nos van a guiar para ello. Y de eso hablamos ahora, de cómo valorar una situación de emergencias. La valoración primaria lo que trata es de identificar cuáles son los riesgos vitales, dejar a la víctima en la mejor situación posible para cuando lleguen a atenderlo los servicios sanitarios y también, si es necesario, iniciar la reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar. Se llama primaria porque también existe una valoración secundaria, que consiste en la anamnesis y exploración más detallada, pero eso no forma parte de los primeros auxilios, no nos interesa. Bien, vamos a ver dos secuencias de actuación en caso de la valoración primaria. La primera de ellas es la que vais a encontrar cuando busquéis valoración primaria en Google en casi todas las páginas que os salgan. Y la segunda, que veremos después, es la que más me gusta a mí. Bien, esta primera secuencia de valoración es el método ABCDE. Se llama así porque todo sigue una secuencia en base a sus siglas en inglés, de la A a la E, y estos son recomendaciones que vienen de las autoridades de Estados Unidos. Vamos a ir viendo cada una de las siglas lo que significa. Vale, lo primero, en la A, lo que tenemos que hacer es abrir la vía aérea. Y para esto recurrimos a una maniobra llamada frente-mentón. La maniobra frente-mentón lo que pretende es abrir la vía aérea mediante la hiperextensión del cuello, es decir,
la cabeza hacia atrás. Pensad en una persona que está tumbada en el suelo boca arriba, simplemente llevándole la cabeza un poco atrás, se abre la vía aérea. Esto no hay que hacerlo cuando hay sospecha de traumatismo, pero la forma general sería esa. Bien. La segunda parte, la B, es comprobar la respiración. Y para eso tenemos una norma que es el VOS. VOS, ver, oír, sentir. Aquí siempre hay muchas siglas que ayudan a memorizar las cosas. Recordad que teníamos la conducta PAS como base general de todo, proteger, avisar, socorrer. Y ahora para comprobar si la persona respira tenemos el VOS, ver, oír, sentir. ¿En qué consiste esto? Se trata de poner nuestra cara sobre la boca y nariz de la persona mirando hacia el pecho, de forma que podemos oír y sentir si respira y podamos ver si el pecho sube y baja. Y así sabemos si la persona está respirando. La siguiente letra, la C, comprobar el pulso, si late el corazón o no. La forma más fácil de hacerlo es el pulso carotídeo en el cuello. Llegando a la D, nivel de conciencia. Si la persona responde, si no, si está desorientada, si está totalmente inconsciente. Y ya por último, en la E tenemos demás cosas como la temperatura de la piel o traumatismo, si hay hemorragias, si hay fracturas, cosas por el estilo. Recomendaciones más recientes hablan de añadir una X antes de la A, de forma que se nos quedaría la secuencia X, A, B, C, D, E. Y esta X lo que significa es controlar primero las hemorragias masivas. De forma que nos quedaría, según estas últimas recomendaciones, primero controlar grandes hemorragias, luego abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón, comprobar si respira con la secuencia ver, oír, sentir, comprobar el pulso, comprobar el nivel de conciencia y ya por último, traumatismos varios o temperatura de la piel. Veamos el otro método. Bueno, pues veamos ahora qué es lo que dicen las directrices del Consejo Europeo de Resucitación, las más recientes que tenemos, que son de 2025. Vale, según estas indicaciones, lo primero que hay que comprobar es el nivel de conciencia, después la respiración y no se debe medir el pulso. Vamos a detenernos un poquito más en cada cosa. Bien. Lo primero, el nivel de conciencia, es evidente porque es lo más fácil de medir. Simplemente preguntando, simplemente llamando la atención de la persona, podemos ver si está consciente, si nos responde, si no, si está desorientada o si está totalmente inconsciente. Bien. La respiración sería lo siguiente, es lo más importante. Una persona que no respira, pues tenemos que iniciar la reanimación inmediatamente. ¿Y por qué no medir el pulso? Bien, proponen no medir el pulso porque da información redundante. El pulso y la respiración van de la mano. Si respiras, tienes pulso. Si tienes pulso, respiras. Con lo cual, si miramos la respiración y no encontramos respiración, tenemos que iniciar la reanimación inmediatamente. No tiene sentido medir también el pulso porque eso nos va a ralentizar el inicio de la reanimación cardiopulmonar. Con esto en mente, se nos queda el siguiente árbol de decisiones. Medimos la conciencia de la persona, si está despierto o si no. Si la respuesta es sí, está consciente, continuamos con la valoración. Compramos si hay hemorragia, si hay traumatismo, fractura, lo que sea. De eso no vamos a hablar hoy, eso es para las clases del futuro. Problemas de los nosotros de mañana. Bien, si la respuesta es no, no está consciente, pues tenemos que pasar al siguiente paso, a valorar la respiración. Ya sabemos cómo. Maniobra frente-mentón, ¿vale? Frente-mentón para la hiperextensión del cuello y abrir la vía aérea. Y la secuencia VOS, ver, oír, sentir. Con mi cara en la boca mirando al pecho, oigo y siento la respiración, veo si el pecho sube y baja. Si aquí al valorar la respiración encontramos que sí respira, lo que hay que hacer es poner a la persona en posición lateral de seguridad. Vale, la posición lateral de seguridad es una posición básica que está pensada para evitar la broncoaspiración. Es decir, si la persona al no estar consciente
vomita, sangra, cualquier cosa, en esta posición hacemos que cualquier cosa que salga vaya para afuera y no se asfixie. Dejaré en la descripción un enlace a un vídeo donde se vea cómo se coloca una persona en posición lateral de seguridad, porque es muy engorroso de explicar con palabras y en verdad es un movimiento muy simple. Mejor que lo veáis visualmente y os dejo un enlace, ¿vale? Algún día, si tengo un voluntario, hago yo uno viendo cómo se coloca. Bien, respiración, sí, posición lateral de seguridad. Si la respuesta es no, inmediatamente no tengo que medir el pulso, no tengo que hacer nada más. RCP, idea. Vale. ¿Qué es la RCP? Reanimación cardiopulmonar. Las compresiones torácicas con insuflaciones de aire. Esto no nos vamos a detener porque tiene entidad propia como para dedicarle una clase entera. Pero bueno, seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. ¿Y qué es el DEA? El DEA es un desfibrilador externo automático. Es un aparatito que lo que hace es dar una descarga eléctrica para intentar reactivar el corazón. Seguro que lo habéis visto. También existe el DESA, que es desfibrilador externo semiautomático. Os animo a que intentéis buscar algún DEA porque esto está obligatoriamente presente en todos los centros educativos y en todas las instalaciones deportivas. Sí que seguro que en vuestro instituto, universidad, gimnasio, pabellón o lo que sea, hay uno, se identifican fácilmente, tiene un letrero verde grande que pone DEA y probablemente hayáis pasado por delante muchas veces sin fijaros. Y es importante tenerlo localizado porque ante una persona inconsciente que no respira, lo primero que tenemos que hacer es RCP y pedir a alguien que corriendo nos traiga un DEA. Encenderlo y el DEA ya nos va a dar instrucciones de cómo poner las pegatinas que tiene, que se colocan en el pecho, y él solo va a valorar si hay pulso, va a soltar las descargas cuando las tenga que soltar e incluso nos va a indicar que nos apartemos cuando llegue una descarga. Y hasta aquí una pequeña introducción a lo que son los primeros auxilios. Ya sabemos que son esas medidas de emergencia que cualquier persona puede aplicar hasta que llegan los servicios sanitarios. Y no te olvides, siempre bajo la conducta PAS, proteger, avisar, socorrer. Si no podemos protegernos a nosotros mismos, no es ni obligatorio ni siquiera está recomendado que intentemos ayudar, ¿vale? Lo primero es evitar que haya nuevas víctimas, en este caso nosotros. Lo que sí es obligatorio, legalmente obligatorio, en una situación de emergencia es avisar, ¿vale? De que ya sabes, ante una situación de emergencia, 112 y ellos te dan indicaciones.